El día de hoy veremos el impacto de la teoría educativa en el proceso formativo. Antonio Gramsci fue un pensador italiano del siglo XX que reflexionó profundamente sobre el papel de la educación en la transformación social. Para él, la escuela no debía limitarse a transmitir conocimientos, sino que debía formar personas críticas, capaces de cuestionar su entorno y participar activamente en la sociedad. Propuso la figura del intelectual orgánico, alguien que no solo domina el saber académico, sino que lo aplica para el bienestar colectivo. Gramsci también insistía en que la educación debía integrar teoría y práctica, para que los estudiantes comprendan no solo el qué, sino también el para qué del conocimiento. Estas ideas siguen siendo relevantes hoy en día, especialmente en modelos educativos que promueven el pensamiento crítico, el compromiso social y la formación de ciudadanos activos. En otras palabras, Gramsci veía la educación como una herramienta de liberación y de cambio. Henry Wallon. Wallon fue un psicólogo francés que en los años 30 propuso una visión integral del desarrollo infantil. Decía que el aprendizaje no era solo cuestión de la mente, sino que también intervenían las emociones, el cuerpo y la interacción con los demás. Para Wallon, un niño aprende a la par que siente, a la par que mueve, juega y que se relaciona. Por eso, su teoría resalta la importancia del juego, el movimiento y de lo emocional en la enseñanza. Hoy sus ideas se ven en enfoques educativos que trabajan lo socioemocional, respetan los ritmos de desarrollo y fomentan el aprendizaje cooperativo. Wallon nos recuerda que educar no es solo enseñar cosas, sino acompañar y estar presente con los niños al momento de crecer como personas completas y de adquirir aprendizaje. La teoría educativa de Adolfo Ferrier se enfoca en la educación progresiva y se basa en principios que priorizan el desarrollo integral del niño. Algunos de sus aspectos clave de su teoría incluyen educación centrada en el niño, que es donde el proceso educativo busca fomentar su desarrollo físico, emocional e intelectual. El aprendizaje activo, que se logra a través de la experiencia y la actividad, lo que permite a los niños explorar y descubrir conceptos de manera autónoma. Respeto a la individualidad. Cada niño tiene su propio ritmo y su estilo de aprendizaje y se busca respetar y adaptarse a estas diferencias. Educación para la vida. La educación debe preparar a los niños para la vida real, proporcionándoles habilidades y conocimientos que les permitan desenvolverse de manera efectiva en su entorno. Ferrier también enfatizó la importancia de la libertad y la autonomía en el proceso educativo, así como la cooperación y el trabajo en equipo. Su enfoque ha influido en el desarrollo de la educación progresiva y en la creación de escuelas innovadoras que priorizan la creatividad, la autonomía y el aprendizaje activo. La teoría educativa de Gerard Mendel se enfoca en el psicoanálisis y la educación, y algunos aspectos claves de su teoría incluyen el psicoanálisis, que es la relación entre la sociedad y el individuo en el proceso educativo, el rol del educador, conciencia del papel del educador en la reproducción o transformación de las relaciones de poder, conciencia crítica, desarrollo de una conciencia crítica en los estudiantes para analizar y cuestionar sus estructuras sociales y políticas, educación para la emancipación. La educación como proceso de emancipación que promueve la autonomía y la toma de decisiones informadas. Su enfoque se destaca porque es la importancia de considerar factores sociales y políticos en la educación, buscando una educación más igualitaria y justa. Michael Lobrot fue un psicólogo y pedagogo francés que propuso varias teorías centradas en la educación activa y la terapia centrada en la persona. Michael Lobrot desarrolló la pedagogía no directiva, inspirada en Carl Rogers, donde el docente actúa como guía y no como autoridad. Propuso que el aprendizaje debe surgir del interés del alumno, fomentando la autonomía, la expresión emocional y la interacción grupal. En lugar de imponer contenidos, el educador acompaña los procesos internos del estudiante, respetando sus ritmos y decisiones. Además, es un enfoque terapéutico donde dio importancia a la escucha activa, la relación empática y el trabajo con grupos de encuentro. Su meta era humanizar la educación de la terapia, poniendo a la persona en el centro del proceso de la transformación.
Louis Althusser fue un filósofo marxista francés que propuso teorías influyentes en la filosofía, sociología y estudios culturales. Louis Althusser propuso una reinterpretación del marxismo centrada en la estructural y no en el sujeto individual. Una de sus teorías más conocidas de los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, la iglesia, los medios de comunicación y la familia, que producen la ideología dominante para mantener el poder de las clases dominantes. También distinguió entre aparatos represivos del Estado, como la policía o el ejército, que imponen el control por la fuerza, y los que hacen a través de la ideología. Althusser rompió con el humanismo marxista, rechazando la idea de un sujeto libre, y afirmó que los individuos son interpelados por la ideología, es decir, construidos como sujetos por ella. Su pensamiento dio lugar a una versión más estructural y crítica del marxismo. Carl Rogers fue un influyente psicólogo humanista estadounidense, cuya versión sobre la naturaleza humana se extendió más allá de la terapia, impactando profundamente el campo de la educación. Su enfoque se centra en el potencial inherente del individuo para el crecimiento en la autorrealización. Una de las contribuciones más significativas de Rogers a la educación es el concepto del aprendizaje centrado en el alumno. Esta teoría postula que el aprendizaje más significativo y duradero ocurre cuando el estudiante es el protagonista activo de su propio proceso educativo, en lugar de ser un receptor pasivo de la información. Rogers creía que los seres humanos tenían una curiosidad natural y una tendencia innata para aprender y crecer. En este modelo, el docente actúa no como un mero transmisor de conocimientos, sino como un facilitador del aprendizaje. Su rol es el de crear un clima psicológico que promueva la autoexploración, la autonomía y la responsabilidad del estudiante. Esto implica brindar cursos, escuchar activamente, hacer preguntas que estimulen el pensamiento crítico y fomentar un ambiente de colaboración. Rogers argumentaba que cuando los estudiantes se sienten valorados, comprendidos y libres, están más motivados para aprender y desarrollar sus capacidades creativas y alcanzar su máximo potencial personal y académico. Celestine Freinet. Su propuesta sigue siendo inspiradora y sumamente vigente, especialmente en un momento donde repensar la educación se ha vuelto una necesidad. Freinet fue un maestro rural francés que se rebeló contra las prácticas tradicionales y autoritarias de la escuela de su época. Creía firmemente que el aprendizaje no debía ser impuesto, sino que debía surgir de interés, la experiencia y la vida cotidiana de los estudiantes. Su propuesta pedagógica pone en el centro al niño como sujeto activo, capaz de expresarse, investigar y construir conocimiento por sí mismo. Uno de los principios claves de su teoría es el método natural de aprendizaje, que implica que las niñas y los niños aprendan mejor cuando lo hacen de forma significativa, desde su entorno a su propio ritmo y con sentido. Para ello, Freinet propuso herramientas pedagógicas concretas, como la impresora escolar, el texto libre, los planes del trabajo individualizados y el intercambio entre escuelas. Francisco Ferrer Guardia, un pedagogo revolucionario que a principios del siglo XX desafió los modelos educativos tradicionales desde una mirada crítica, laica y libertaria. Francisco Ferrer fue el fundador de la famosa Escuela Moderna, una propuesta educativa basada en la libertad, la razón y la ciencia. Su crítica se dirigía principalmente a un sistema educativo que, según él, estaba al servicio de la Iglesia y del Estado, reproduciendo la obediencia, el dogma y la sumisión. Ferrer creía que la educación debía liberar, no domesticar. Por eso, propuso una escuela libre de castigos, de imposiciones ideológicas y de autoritarismo, donde el pensamiento crítico y la autonomía del niño fueran el centro del proceso educativo. En la escuela moderna, la ciencia y el pensamiento racional sustituían a la enseñanza religiosa y se promovía una educación laica, mixta, libre y basada en la experimentación y el respeto mutuo. Ferrer defendía que el conocimiento debía estar al servicio de la justicia y de la transformación social, no de la dominación.